poco con la explicación y viendo lo que hicimos hasta el momento, esta estructura nos va a poder servir para resolver en distintos ejercicios con el recorrido BFS. Acá vamos a ver un enunciado, ¿sí?, que se llama Quédate en casa, que dice: el Banco Itaú se suma a las campañas Quédate en casa, lanzando un programa para acercarle a los jubilados el sueldo hasta sus domicilios. Para ello el banco cuenta con información que permite definir un grafo de personas, donde la persona puede ser un jubilado o un empleado del banco que llevará el dinero. Se necesita armar la cartera de jubilados para que cada empleado repartidor del banco, incluyendo en cada lista los jubilados que vivan un radio cercano a su casa y no hayan percibido la jubilación del mes. Para ello implemente un algoritmo que, dado un grafo de personas, retorna una lista de jubilados que se encuentran a no más de X grado de separación del empleado, o si no a una distancia X, ¿sí?, del empleado. El método que vamos a implementar va a recibir el grafo de personas, un empleado y el grado de separación, la distancia, ¿no? Y dice que debe retornar una lista de hasta 40 jubilados, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos el grafo de personas. Estas personas pueden ser jubilados o empleados. Vamos a recibir un empleado y lo que tenemos que retornar es una lista, ¿sí?, de los jubilados, donde el empleado va a tener que acercarle su jubilación, ¿sí? El limitante que tenemos es la distancia, que puede recorrer cierta distancia. Entonces, si vamos al dibujito, suponiendo que, para que se entienda, ¿no?, el empleado es E, y si fuera una distancia de 1, solamente podría repartir a B, a C, a I, a H, a G y a F, siempre y cuando obviamente estos sean jubilados, ¿sí? Si la distancia es 2, bueno, aparte de estos sumaríamos D, J, A. Entonces, tenemos varios como cortes acá, ¿sí? Vamos a ir desmenuzándolo de a poco para ver cómo podemos reutilizar la solución que planteamos anteriormente. Bueno, en primer lugar es un grafo de personas, ¿sí? Yo acá definí una clasecita persona, que es muy sencilla, no tiene mucho nada, que tiene ID y tipo de persona, nada más, ¿sí? Que pregunta si es jubilado, tiene un método es jubilado, que devuelve si es jubilado y demás. No hay mucha más ciencia que eso. Entonces, vamos a tener un grafo de personas. Acá yo voy a recibir una persona que es el empleado y la distancia, ¿sí?, que es X. Entonces vamos a ponerlo como distancia para que quede bien claro. Y acá habla de una lista de hasta 40 jubilados, ¿sí? Entonces es como la cantidad de jubilados máxima sería, ¿no?, que puedo guardar en la lista. Si tengo 41, no. Yo un empleado puede repartir hasta 40, está limitante. Esto lo podemos... A ver, el enunciado no nos dice nada de parametrizarlo o no. Tendríamos dos opciones ahí: o hardcodear ese número, cosa que no me gusta, o parametrizarlo, ¿sí? Vamos a parametrizarlo. Obviamente esto es a libre interpretación esta parte porque no está claro. En un enunciado de parcial esto va a estar más específico, ¿sí? De hecho, el enunciado de parcial va a decir la firma del método es esta, y esa es la que se tiene que respetar. No hay que agregar parámetros ni sacar parámetros cuando se especifica algo con una firma explícita de un método, ¿sí? En este caso no hay una firma explícita, así que podemos colocarlo allí. Entonces vamos a poner, va a ser un entero, max hoops le vamos a poner. Bien, acá vamos a tener lo mismo, la lista, esto va a ser de persona. Vamos a ponerlo en varios lugares seguramente. Bueno, bien, profundidad ya acá no vamos a necesitar, ¿sí?, sino que acá nos está pidiendo que retornemos una lista de personas, ¿sí?, que serían los jubilados.
Entonces acá vamos a inicializar esa lista. Vamos a ponerle jubilados, que va a ser igual a new lista enlazada genérica de personas. Y esta va a ser la que vamos a retornar, ¿sí? Bien, después acá es lo mismo. Ah, un detalle que me olvidé, que acá lo voy a corregir. En la explicación anterior, acá me faltó agregarle la negación, ¿sí? Esto no es menor, este detalle. Bien, voy a obtener los vértices del grafo. Los voy a iterar, esto es lo mismo. Acá va a ser de persona, dijimos. Bien. O sea, acá tengo que... A ver, la búsqueda que voy a tener que hacer ahora es buscar el vértice que tiene este empleado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el BFS lo voy a disparar desde ese empleado. Entonces, yo acá tengo... El dato es una persona, por lo tanto tendría que pedirle el ID, ¿sí? Que sea igual a el empleado punto getID, ¿sí? Y acá me faltaron uno de estos, ahí está. Y acá, esto lo que me va a retornar ahora no va a ser la profundidad, sino lo que me va a retornar es los jubilados, ¿sí? Esto de aquí. ¿Está bien? Ahí estamos. O sea, esa es la modificación del método principal. Bien, el privado, esto ya dijimos que va a ser de persona, vértice de persona, que en realidad este va a ser el empleado. El grafo de persona, esto ya no lo voy a necesitar más. Lo que sí, acá voy a crear la lista esta, que es la que efectivamente... A ver, ¿por qué creé una lista acá? Porque puede ser que o que no encuentre el empleado, ¿sí? Que puede no existir, no dice nada, así que si no lo encuentra va a iterar sobre todo y va a terminar retornando una lista vacía, ¿sí? Pero acá esta va a ser local, ¿sí? Vamos a ponerle hook para que no haya confusión. Local a este método privado, ¿sí? Esta lista. Y acá lo que vamos a terminar retornando es lo mismo que este. Y al final retornamos hook. Bien, acá es lo mismo, ¿no? Tenemos una cola de vértices de tipo persona. Encolamos el empleado. Y la marca, ¿sí? La marca porque la marca esta nos va a indicar esto de la distancia, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está faltando agregar a esto? Justamente es la distancia, ¿sí? La distancia se la vamos a pasar acá. Entonces esta va a recibir distancia. Bueno, me falta un casa y no, lo vamos a dejar así por ahora. Lista. Vamos a ponerlo acá para que no chille tanto. Ahí está. Bien. Entonces, próximo acá no es empleado. Entonces voy a pasar todo lo que es persona para que no chille por eso. Ahí está. Este P no lo tenemos más. Bien. Entonces vamos a ir analizando. Bien, nosotros vamos a ingresar al BFS con el empleado, ¿no? Entonces, lo primero que podríamos jugar es con el tema de la distancia, ¿sí? La distancia esta podríamos pensarlo de la siguiente manera, que yo tengo 3 o 4 o 2 para irme, ¿no? En esto del famoso grado de separación. Mientras yo tenga esa distancia, o sea, un AND acá, perdón, un AND, o sea, que quiere decir que distancia sea mayor a 0, puedo seguir efectuándolo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un null,
o sea, voy a ir por el else este de acá, ¿sí? Quiere decir que avancé 1 en mi distancia, de alguna manera, ¿sí? Es decir, si yo encontré, si vamos al dibujito, ¿no? Si yo estoy acá, encolé el D y encolé el null, ¿sí? Lo siguiente a procesar va a ser C y K, y yo acabo de sacar este null, quiere decir que avancé 1, ¿no? Entonces podría jugar al revés, pensarlo de la otra manera. Si avancé, descuento 1 de esta distancia, o sea que me queda 1 menos para recorrer, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la cola no es vacía y todavía tengo distancia para recorrer, voy a seguir procesando. ¿Estamos? Entonces, esto con este mini hack, vamos a decirlo, me ahorro de tener que definir una variable para contar los null. Simplemente voy descontando esa distancia, ¿sí? Y como es un primitivo, está pasando por valor, así que no se va a haber modificado el valor original de donde fue llamado. Bien. Ahora, ¿qué es lo que tengo que evaluar? Que primero, obviamente, analizar esto de cuando agrego estos jubilados, sí que puedo ir. Obviamente va a estar acá adentro, ¿sí? Acá hay varias opciones de hacerlo. Para mí la más fácil, entre comillas, y menos compleja, es decir, ok, si voy a encolar algo, luego de encolarlo o antes de encolarlo, no importa, voy a evaluar si el adyacente es jubilado. Perdón, dato, punto, es jubilado, ¿sí? Recuerden que el vértice, el dato, es una persona, ¿sí? Y la persona voy a poder tener todos los métodos que tiene la persona. Yo el método jubilado lo tengo definido, ¿sí? Porque lo definí. El jubilado es este de acá, que retorna así el tipo jub, ¿sí? Entonces, si es jubilado, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar y voy a poner hoops, punto, ¿cómo lo definí? La variable hub, perdón, hub, punto, agregar final. ¿Y qué es lo que voy a agregar? Voy a agregar el dato del adyacente, ¿sí? Hasta acá estamos, ¿sí? Es decir, si yo estoy partiendo de D, supongamos que es el empleado D, y acá empiezo a hacer la iteración sobre estos, ¿no? Y alguno de ellos es jubilado, lo voy a agregar, ¿sí? Si yo llegué a esta instancia, quiere decir que tengo distancia para poder llegar a poder repartir esa jubilación a esos jubilados, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa nos está limitando? Recuerden que nos limita el enunciado, dice que en este caso debe retornar una lista de hasta 40 jubilados. O sea, hasta 40 quiere decir como máximo, ¿sí? Como máximo, más de 40 jubilados no puedo retornar en esta lista, ¿sí? Supóngase que es un requerimiento porque la persona, no sé, no le alcanza el tiempo para repartir más de 40 jubilaciones, ¿sí? Entonces, nos faltaría marcar ese límite. Ese límite nosotros lo tenemos parametrizado, ¿sí? Por max hoops. Entonces, otro corte que vamos a tener que hacer es, mientras tengamos elementos en la cola, o sea, mientras no esté vacía, y tenga distancia para recorrer, y hoop, que es donde tengo los jubilados, punto tamaño, ¿sí? Es menor a max, perdón, es menor al límite de hoops, que la voy a estar recibiendo como parámetro. Voy a efectuar, obviamente, voy a procesar. Si no cumple alguna de estas, ¿sí? Es decir, que no tengo más distancia o no tengo más elemento en la cola, o ya pasé, lo igualé al límite ese, obviamente no va a entrar, no va a hacer absolutamente y va a retornar la lista de hoops, ¿sí? Es que, aparte de hacer la evaluación acá, es decir, que todavía eh, tenga buffer para poder llevar a más jubilados la jubilación, tengo que hacer un chequeo extra también en este while, ¿sí? Dado que yo estoy
metiendo previamente, por decirlo de alguna manera, antes de sacarlo de la cola, ¿no? Cuando pongo la cola, estoy metiendo en esta lista el jubilado, ¿sí? Entonces, esta condición de aquí también debo tenerla en cuenta acá. Y ahora voy a explicar por qué. Vamos a suponer que la cantidad de jubilados es 2, ¿sí? O sea, es decir, que cuando llega a 2 debería dejar de agregar aquí jubilados, ¿sí? Y vamos a agarrar el caso de ejemplo de que yo parto de D, que es el empleado, ¿sí? Entonces, siguiendo el código, sería lo siguiente. Coloco a D en la cola, ¿sí? Y coloco la marca. Lo marco como visitado. Ahora, mientras la cola no es vacía, no, porque tengo al empleado D y a la marca, y la distancia es mayor a 0, supongamos una distancia 1, 2, eso es indistinto en este momento, o sea que es mayor a 0, y el tamaño, que es 0, porque recién estoy arrancando, porque fue creada acá arriba, es menor a 2, ¿sí? 0 es menor a 2, entonces entramos, entonces saco el empleado, es distinto de null, agarro los adyacentes del empleado, ¿sí? Empiezo a iterar sobre las aristas y digo, bueno, mientras no llegue al fin de las aristas, que en este caso tiene 3, que es C, I y K, ¿sí? Y el tamaño de la lista, que es 0, es menor a 2, ¿sí? Es verdadero. Agarro el próximo, empiezo a tirar. No está visitado porque recién estoy arrancando. Lo marca como visitado. Lo pone en la cola. Y pregunta si es jubilado. En este caso vamos a suponer que C, I y K, los tres son jubilados, ¿sí? Entonces jubilado lo coloca en la lista. Es decir, que ahora tenemos un jubilado en nuestra lista. Esto va a seguir iterando, ¿sí? Y va a ser lo mismo. No llegué al fin de las aristas, me quedan 2 todavía. Y el tamaño es 1, que es menor a 2, ¿sí? Vuelvo a lo mismo. No voy a ser tan redundante. Pregunto si es jubilado y lo agrega. Entonces en este momento tenemos 2 jubilados en la lista. Y el máximo es 2. No debería dejar de procesar, ¿sí? No debería seguir procesando. Pero tengo una lista más por procesar. Entonces pregunta si llega al fin, no llega al fin. Pero jubilado no sigue siendo menor a la mayor cantidad de jubilados que puedo brindar el servicio de llevarles la jubilación a su domicilio. Por lo tanto, ahí deja de cortar. Si yo no pondría esta condición acá, seguiría procesando a pesar del límite, ¿sí? Así que no es menor esta condición acá. ¿Por qué tiene que ir esta condición acá? Porque bueno, yo a medida que voy procesando los adyacentes, voy trabajando la lógica sobre los adyacentes, ¿sí? Si la lógica directamente la haría acá, no sería necesario este límite. ¿Está bien? Porque estaría el límite, este corte estaría de acá. Lo resolví de esta manera porque me parece como la forma más legible que queda de lo que está pasando, ¿no? Es decir, que vengo con el empleado no lo voy a procesar porque no tiene sentido, ¿sí? Sino que lo que voy a procesar son los adyacentes para ver si son empleados o jubilados. Así que bueno, espero les haya servido esta explicación. Cualquier duda, consulta, utilicen el foro, los canales de comunicación que tenemos, las consultas virtuales que tenemos en simultaneidad con las consultas presenciales de la práctica. Y bueno, seguimos en contacto.